trampa. Entonces, como los contratos unilaterales que se encuentran regulados en el artículo 1587, no sé si alguien podría leerlo. Participemos, así hacemos dinámica. Jennifer, dale. Si no lo tengo yo ya. Ahí Jennifer va a comenzar, después Jainer. Así me gusta, así que bueno que estén participando. No, gracias, estoy bien. No. Artículo 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Va, muy bien. Ahí vamos a encontrar que los contratos son unilaterales cuando las obligaciones y los derechos van a depender únicamente de una persona. En estos casos encontramos la donación. ¿Por qué creen que la donación solo es un contrato unilateral? Solo uno es beneficiario. Porque solo una persona se beneficia. Solo una persona es la que se va a beneficiar, la que va a recibir. Y a la otra es la que va a perder, se le va a restar en su patrimonio. Entonces, esos serían los contratos unilaterales. Que diga unilateral no quiere decir que solo sea una persona, sino que son dos personas, pero las obligaciones y derechos recaen únicamente sobre una persona. Ahora, Gerardo. Sí, ¿qué tal, licenciado? Entonces, en estas unilaterales, yo también lo tengo entendido que recae en una persona tanto obligaciones como derechos, ese caso como la donación. Correcto. Ahí sí que es la persona que va a recibir únicamente va a tener derechos, ¿no? Mientras que la otra tiene la obligación y los derechos van a recaer sobre la otra. Puede tener donaciones que tengan más obligaciones que derechos. Fíjate que ahí en este caso sería la donación, que la persona quien se obliga a donar, ¿va? Él solito se obliga a darle a otra persona. Entonces, sí, la persona que está realizando la acción de la donación es quien va a tener la carga, ¿va? De los derechos y obligaciones en ese caso. Ok. Y bueno, y recordemos, ¿va? Que quede claro que unilateral no significa que solo hay una persona. Y luego están los contratos bilaterales, que como ya bien lo leía la compañera, que dice que si ambas partes se obligan recíprocamente. Esto quiere decir que ambas partes van a tener derechos y obligaciones. Por ejemplo, aquí creo que dice compraventa. La compraventa, tanto el comprador como el vendedor, vamos a ver que tienen derechos y obligaciones recíprocos. Entonces, no sé si nos quedó claro esta división de los contratos. Va, perfecto. Ahora vamos, Eric, contame. Licenciado, disculpe, ¿cuál sería un ejemplo de contrato unilateral? Sería la donación. La donación podría ser un ejemplo de contrato unilateral. El depósito gratuito. El depósito gratuito también podría ser. Hay distintos ejemplos de contratos unilaterales, pero eso creo que son los más sencillos porque son los que más hemos escuchado, ahí sí que a lo largo de nuestra vida, de una u otra forma. Entonces, eso sería. Entonces, ahora continuando el orden del código, vamos al 1588. Esto, no sé si alguien lo puede leer, por favor. ¿Yo? ¿Yo? Va, dale, Andrea. Ok. Artículo 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales, cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Ahí lo señalan, ¿va? Que si se dan cuenta, cada artículo tiene dos divisiones de contratos, entonces ahí lo señalan para ver cuáles son. Entonces, los consensuales van aquellos que basta con el simple consentimiento. ¿Se recuerdan que leímos un artículo para el primer parcial, 1518, creo que es, o 17? No sé si podemos ver ese artículo. Vamos a ver. El artículo 1518 establece. Vale. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto
cuando la ley establezca determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ahí estamos. Gracias, Denis. Entonces, aquí Eso es pacta sunt servanda, ¿verdad, licenciado? No, el pacta sunt servanda es lo que las partes pacten, va a ser ley entre ellos. Es distinto. Aquí estamos hablando únicamente del consentimiento, que si das tu consentimiento de esa forma, ya se va a perfeccionar el contrato. Y están los reales, que esos son los contratos los cuales se perfeccionan mediante la entrega de la cosa. ¿Cuál creen ustedes que es un ejemplo de un contrato real? ¿Una compraventa? Dice el licenciado con la firma. Uno a la vez, Boris. El arrendamiento. El arrendamiento, ¿qué otro? El mutuo. Un depósito. El depósito, hay que entregar la cosa, perfecto. Entonces creo que sí tenemos claro cuál es esta división de los contratos. Pasemos al 1589. Que regula otra. ¿Quedó claro esta división? Sí, que no, pues, Sí, creo que. Hoy sí participen, no se les ve la cara, tienen la cámara apagada, entonces no hay pena de nada, hombre. Entonces, 1589, Lic. Dale, Carlos, por favor. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Esto es la mayoría de los, vamos a encontrar que casi, si no es que toda la mayoría de los contratos que regula el Código Civil van a ser aquellos los cuales son principales, que dependen de sí mismo. Al caso contrario, van a ser los accesorios que necesitan de un contrato principal para que estos subsistan. Aquí hay un ejemplo en la presentación que dice la promesa, ya que el negocio que se plasma ahí se termina al cumplir con la otra obligación, se perfecciona con el siguiente contrato, que puede ser uno de compraventa. Eso lo vimos ahorita en los contratos preparatorios, no sé si se recuerdan, que establecía que el contrato de opción vamos a poder elegir si decidimos o no al final realizar ese contrato a futuro. Entonces, eso sería, los principales no necesitan de otro contrato para nacer a la vida jurídica, a diferencia de los accesorios, que estos sí van a necesitar de la existencia de un contrato principal para poder nacer a la vida jurídica. ¿Nos quedó claro? Los principales y accesorios. ¿Cuántas ya llevamos ahorita en total? A ver, platiquen, así no se siente, así no se me duerme. 6. Perfecto. Ahora nos toca uno que hemos tenido, creo yo. Jennifer, contame. Sí, yo solo tenía una duda, si podrías decir algún ejemplo de contrato accesorio. Por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca necesita primero de un contrato de crédito para nacer a la vida jurídica. Un contrato de fianza también podría ser un contrato accesorio, que si en caso de incumplimiento, pues ahí está la fianza. Eso podría ser un ejemplo de contrato accesorio. Lic, perdone, el contrato accesorio. Levantemos la mano y vamos hablando uno a la vez para que no... Dale, Carlos, y después Ingrid. Gracias, Lic. Los contratos accesorios se dan mucho en esto de la ley de contrataciones, que con esto de las fianzas de cumplimiento, de fianza de garantía o de funcionamiento. Ese contrato de fianza son accesorios, Lic. Son accesorios porque en caso de que no se cumpla con la obligación principal, podemos ejecutar la fianza por la cual nosotros nos obligamos. ¿Sí, Manuel? Sí, adicionalmente lo que nos mencionaba ahí Carlos y Ricardo, buenísimo el tema. Es accesorio más allá de porque estamos hablando de que después se pueda llegar a ejecutar más que eso, es porque para su existencia, digamos, partamos del hecho de para qué son este tipo de contratos. Este tipo de contratos se dan
para asegurar una obligación contenida en otro contrato, ¿sí? Que en caso de incumplimiento de ese contrato entra la otra, el contrato de fianza para esos casos específicos. Entonces, la lógica de esto es, si nosotros quitamos el contrato principal, el contrato accesorio pues no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar un contrato, cuándo es que es un contrato principal y cuándo es que es un contrato accesorio. Veamos el caso de la hipoteca. ¿Para qué voy a constituir yo una hipoteca? Bueno, porque seguramente me van a prestar dinero, porque seguramente tenga algún, pues compré mi casa por abonos y por lo tanto garanticé mi cumplimiento de esos abonos mediante una hipoteca, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es lo importante acá? De que la hipoteca va a funcionar en atención ¿a qué? Al mutuo o a la compraventa por abonos. Veamos el caso de promesa. ¿Para qué constituye una promesa? Bueno, para efectuar un contrato futuro, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué chiste voy a tener yo mi contrato de promesa si ya no voy a celebrar nada en el futuro? ¿Me entienden? Entonces ahí es donde nosotros podemos determinar cuándo es que es un contrato principal y cuándo es que es un contrato accesorio. Sí. Licenciado, ¿y en el caso del subarrendamiento? El subarrendamiento es una contratación totalmente aparte. Acá podríamos determinar que existiese un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos la existencia del contrato de arrendamiento para que exista el subarrendamiento. Sin el contrato de arrendamiento, el subarrendamiento deja de existir. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es que podemos determinar un contrato principal contra un accesorio? Pensando, ¿será que solo este contrato puede existir por sí solo? Y si la respuesta es que sí, es porque es principal. Y si su respuesta es que no, pues entonces en este caso es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque va a depender de la existencia de otro contrato. ¿Ok? ¿Quedó claro, Jennifer? Yo tengo una duda. En una clase el licenciado dijo que la promesa había que inscribirla en el registro de propiedad. Mi pregunta es que si esta no se registra, ¿no tiene validez? Bueno, mira, pues ahí depende qué tipo de promesa sea. Eso lo vamos a ver en la próxima unidad, Jennifer. No obstante a ello, si nosotros nos vamos a la ley y nos vamos expresamente a lo establecido en principio, el artículo 1674, segundo párrafo, indica: la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Eso quiere decir que si el contrato que se promete celebrar es solemne o es, en este caso, por requerimiento legal, debe constituirse en escritura pública y posteriormente registrarse, sí se debe de hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de bienes inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles, tenemos un fundamento específico en el 1680, que nos establece: cuando la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe de inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Entonces, eso nos habla o nos establece un imperativo legal, ¿verdad? Pero todo es defendible en este caso, aunque de acuerdo al tenor de estas disposiciones que acabamos de leer, pues sí es obligatorio en aquellos casos que el contrato principal que se va a prometer a celebrar deba de registrarse en este caso, ¿verdad? Básicamente. Gracias. Bueno, continuando entonces, creo que hoy sí pasamos, antes de cambiar de presentación, ¿se recuerdan que es oneroso en el tema de la división de los contratos? Que tiene valor. Que tiene un valor. Jorge. Licenciado. Que tiene una parte y una prestación y una contraprestación. Perfecto, y Eleni. Recordemos que oneroso no significa que sea caro, que sea costoso. Dejemos ahorita de un lado de asociar esa palabra oneroso a lo
a lo costoso, a lo caro. Vamos a leer el artículo 1590. ¿Quién lo lee? Se lo leo, licenciado. Voy yo. Dale, Flor. Ok. 1590. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Entonces ahí no nos habla nada de que es caro, de que es costoso un contrato, sino que hay gravámenes y derechos y provechos recíprocos, tanto en una compraventa sería tanto el comprador como el vendedor. Y vamos a encontrar que los contratos onerosos se van a dividir en dos, inconmutativos y aleatorios. Para eso vamos a necesitar la lectura del artículo 1591. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es aleatorio. Para. Disculpa que te interrumpa, pero antes. El conmutativo entonces va a ser aquel en el cual nosotros desde el inicio de la celebración del contrato vamos a saber qué es lo que estamos solicitando, qué es lo que queremos nosotros comprar. Ya sabemos cuánto va a ser, cómo va a ser y cuánto vamos a pagar o cuánto vamos a ganar. Mientras que el aleatorio va a ser todo lo contrario. Vamos, Juan Manuel. Perdón. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que este acontecimiento se realice. Aquí en los contratos aleatorios va a depender. Manuel, ¿vas a agregar algo? No. Entonces los contratos, Carlos. Perdón, Lick, aquí cabería los contratos por consignación. ¿En cuál? En este de los aleatorios. No. No. Dale, ahí la renta vitalicia, licenciado. No, mira, Carlos, para podernos figurar nosotros los contratos aleatorios, tenemos que entender que los contratos aleatorios son contratos dados a la suerte. ¿Cómo así a la suerte? Quiere decir de que no sabemos el resultado final de la negociación. Ejemplo que, si ustedes tienen su libro de Rubén Contreras y se van a el contrato aleatorio, menciono un ejemplo, donde vienen y hacen un contrato, ¿sí? Un contrato con un pescador. Y en este caso le ofrece determinada cantidad de dinero al pescador y le dice al pescador, mire, tire una vez la red y de lo que logre atrapar de la pesca, pues esa va a ser mi ganancia, ¿sí? O sea, independientemente atrape un pescado, atrape 100 pescados, 200, 300, y yo le voy a pagar determinada cantidad de dinero. Bueno, entonces viene el pescador, lo tira. Si saca solo un pescado, pues suerte del pescador, va, porque pues ganó bastante. Pero si en este caso saca bastante, pues ahí sí que es suerte de quién le pagó, de quien contrató al pescador ¿verdad? Entonces esos son contratos aleatorios, ¿sí? De que están o dependen directamente de la suerte. Otro ejemplo de contratos aleatorios, veamos el caso de la Lotería Santa Lucía. No sé si ustedes han escuchado de la Lotería Santa Lucía. Bueno, sí, fijo, ¿va? Compran su cachito, su numerito y toda la cuestión, y pues cada domingo ellos hacen su rifa y toda la cuestión, y puede ser de que nosotros salgamos ganadores, como puede ser que nosotros no salgamos ganadores, no sabemos, ¿sí? A diferencia de los contratos determinados, y ojo, no quiero que confundamos los contratos aleatorios con los contratos a futuro, porque los contratos a futuro puede estar determinada el objeto. Por ejemplo, el tema de las plantaciones de café. El tema de las plantaciones de café, cuando nosotros hablamos de las plantaciones de café, nosotros sabemos de que a tal fecha va a estar la cosecha, ¿sí? Hasta una rima sin esfuerzo, ¿cómo es? Un verso sin esfuerzo. Pues sí, o sea, finalmente, nosotros podríamos, en este caso, determinar incluso hasta la calidad, la especie, la cantidad incluso,
Y desde ya nosotros como empresarios podríamos llegar con los agricultores, hacerles una oferta y sabemos de que ese producto va a existir. Entonces ese producto es un contrato a futuro, no es un contrato aleatorio, porque el contrato aleatorio no sabemos el resultado. Puede ser que sea bueno como puede ser que sea malo, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, Bueno, no sé eso únicamente. Entonces, aquí la palabra clave sería lo incierto que es. Repetí, Jennifer, que no sé. Que la palabra clave es que es incierto. Es incierto. Sí, que el aleatorio es... bueno, dale. Sí, perdón, sí, lo podríamos decir de que sí, es el contrato incierto. Boris, adelante. Buenas noches, con una duda, fíjese que a mí no me quedó claro cuando dijeron que era el contrato oneroso como el concepto. Cuando hablamos de un contrato oneroso, estamos hablando de un contrato con cargas. Cuando hablamos de las cargas, es que tiene, en este caso, obligaciones en la parte obligacional, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere la onerosidad. Por ejemplo, un contrato de compraventa es oneroso. ¿Por qué? Porque en este caso, por una parte, se compromete a entregar el bien inmueble o el bien mueble objeto del contrato y por otra parte, se compromete a entregar determinado valor pecuniario, dígase dinero. Ambas tienen cargas, por lo tanto, es un contrato oneroso. ¿Estamos? Sí, es que como el Lick dijo de que no nos basáramos mucho en el sentido de que el contrato oneroso fuera de dinero, ¿va? Exactamente, no necesariamente. No necesariamente. Con lo que tenemos que ligarlo, Boris, con lo que tenemos que ligarlo. Ajá, sí, le escucho. Con lo que tenemos que ligarlo es con las cargas obligacionales. Entonces, con las cargas obligacionales, ahí sí, porque cuando hablamos de cargas obligacionales estamos hablando de la onerosidad, ¿sí? Boris, ponele mute a tu micrófono, se está rebotando el audio. Solo otra consulta. Ahí es donde significa gravámenes recíprocos. Sí, exacto. Es cuando hablamos de los gravámenes, van a ser ciertas cargas que van a tener, en este caso, las partes obligacionales, los sujetos en sí. Entonces, sí, la onerosidad está vinculado a esas cargas obligacionales. Cuando hablamos de cargas obligacionales, estamos hablando de las obligaciones propiamente dichas. Si obligación mía es entregar una propiedad, pues ahí hay una carga, ahí hay una onerosidad, porque a mí me está pesando sobre mi patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Denis? Muy bien, gracias. Licenciado, uno de los ejemplos es la renta vitalicia, porque este es un contrato aleatorio donde se transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga, ¿verdad? Pero que se sabe cuándo inicia el contrato, pero no se sabe cuándo va a morir la persona, ¿verdad? Entonces, muy bien, exactamente. Esto es solo para cuadrar y que todos estemos en la misma página. Lo que nos está hablando Denis ya es de los contratos aleatorios, no es de los contratos onerosos. Entonces, cuando hablamos de los contratos aleatorios, sí, la renta vitalicia, incluso el 2121 nos establece puntualmente que la renta vitalicia es un contrato aleatorio, y precisamente por eso, porque como lo que es la renta vitalicia es un contrato donde se pacta una renta periódica, ¿sí? A un beneficiario, mientras que esté vivo. Entonces, obviamente la vitalidad nosotros no sabemos cuándo va a terminar, ¿va ustedes? Puede ser que mañana muera, como puede ser que muera hasta 60 años. Entonces, no sabemos el resultado. Entonces, por eso es de que es un contrato aleatorio. Rebeca también tenía ahí levantada la mano, ¿vi? Bueno, si no, démosle, continuemos. Licenciado, disculpe, yo estaba viendo lo que usted había dicho del aleatorio, que era lo que usted explicó, pero yo también tenía entre mis anotaciones los contratos como son las rifas y la apuesta también. Sí, claro.
Claro, nosotros cuando hablamos de las rifas es como el ejemplo de la Lotería Santa Lucía que estamos hablando, ¿verdad? Ustedes. Las rifas esas de los carros que se ponen en los centros comerciales también son contratos aleatorios, ¿sí? Exactamente. A ver, adelante, Carlos. Sí, tal vez solo como apoyo, esto de los contratos aleatorios, tal vez para que quede un poco claro y si puedo apoyar con esto, son como contratos al azar, como puede que no se den, puede que se dé el resultado que esperamos. Correcto. Sí, así es. Muy bien, continuamos, Ricardo. Jacqueline. Sí, disculpen, a mí sí me quedó claro que son los contratos aleatorios, pero los conmutativos no mucho. Eso es todo lo contrario a los contratos aleatorios. Así como en los contratos aleatorios no sabemos cuál va a ser el resultado o qué ganancias vamos a tener, en los contratos conmutativos sí vamos a saber qué es lo que estamos comprando desde el inicio, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder. Te voy a poner un caso. Si yo quiero comprar unos 50 sacos de manzanas, porque soy agricultor y voy a comprar 50 sacos de manzanas. Pero al final de cuentas, lo que sucede es que este año estuvo incierto. Este año fue mala cosecha. ¿Crees que es un contrato conmutativo o contrato aleatorio? ¿Un contrato conmutativo? ¿Por qué? ¿O me puedes otra vez? No, dale, con confianza. Mira, es mejor que ahorita y que en el examen estés dudando. Ahorita dale y si estás en lo correcto, pues enhorabuena. Si no, pues no hay problema. No, la verdad no sé. No, hombre, ahí va. Recordate que los conmutativos sabemos qué es lo que estamos comprando desde el inicio. Mientras que los contratos aleatorios estamos comprando una posibilidad, como puso ahí una compañera en lo escrito. Es incierto si realmente vamos a obtenerlo o no. Entonces, ya con esta explicación, ¿qué crees tú? ¿O hay algún compañero que pueda apoyarla? Ese ejemplo que usted mencionaba, perdone, no levanté la mano. Dale, Carlos, ya hablaste. Lo que usted mencionaba cabe dentro de los contratos aleatorios, porque es incierto si las manzanas que usted va a comprar van a salir buenas o pueden salir malas. Porque como bien dice el artículo, o sea, en el conmutativo se da por ciertas las obligaciones a las cuales las partes, valga la redundancia, se obligan. ¿Y cuántos sacos dije yo que iba a comprar? Cuéntale. Entonces, distinto hubiera sido a que yo hubiera dicho, voy a comprarte toda la cosecha de este año 2024 de manzanas. Entonces, ahí va a ser incierto cuánto va a ser la cantidad de sacos que va a sacar la cosecha. Producción. Ajá, cuánto va a ser la producción. En cambio, yo aquí te estoy diciendo que quiero 50 y 50 sacos de manzana, no importando cómo se desarrolla. Perdón, Lick, entonces ese se convierte en conmutativo. Es el conmutativo, Lick, porque usted está comprando cantidad en este caso. Por ejemplo, usted está diciendo que quiere 50 sacos, entonces la producción o la empresa tiene que escogerle a usted, digamos, si cada saco tiene 50 unidades, la empresa le tiene que escoger esas 50 unidades de manzana, tienen que ir en muy buena calidad. Ahora bien, si hubiera sido que usted dice, mire, voy a comprar toda la cosecha, entonces ahí sí no hay pierde, ahí será aleatorio, porque usted no sabemos qué clase de producción va a salir, no sabemos si alguna va a ir comida por gusanos o no dio el crecimiento que tenía que dar el producto. Entonces, para mí, esa es la explicación, Lick. Cabal, mira, los dos, no sé si los dos dieron en el grano, es un contrato conmutativo, porque desde el inicio sabemos cuánto vamos a querer, qué es lo que estamos comprando. Distinto, como dice la compañera, hubiera sido de que yo hubiera dicho que quiero toda la cosecha. Ahí sí va a depender de muchos factores. Puede ser que sean 50, 100 o puede ser que sea nada.
Entonces, no sé si ya con el ejemplo nos queda claro cuáles son los conmutativos y cuáles son los aleatorios. Solo 2 manitas veo, 3 con Glenda, 4. Quedó claro, Lick. Va, perfecto. Entonces, Claro, Lick. Claro, gracias. Gracias, Lick. Otro ejemplo de aleatorio podría ser la compra de las pacas. Sí, las pacas pueden realizar, ahí sí que no saben qué vienen en las cajas, ¿va? Ahí sí que compran el lote y puede ser que venga ropa de marca, como puede ser que no, ¿va? Entonces podría ser un contrato, a eso sería aleatorio. Entonces entendimos bien cuáles son los onerosos y cómo se dividen. Va, nítido. Ahora gratuito. Gratuito, esto también creo que no hay que asociarlo con que es gratis. Creo que estos son los 2 contratos los cuales causan más problema por los tipos de palabra que coloquialmente nosotros usamos a diario, les damos otro significado. Entonces no sé si alguien lee el 1590, la segunda parte. Y gratuito aquel en el que el Dale. provecho es solemne, es solamente de una de las partes. Va, aquí entonces, si en el otro ambos tenían obligaciones, aquí ¿qué va a pasar? Solo uno tiene obligación. ¿Y se recuerdan en dónde habíamos mencionado eso anteriormente? En los unilaterales. En los contratos unilaterales. Cabal. En los contratos unilaterales, Lick. Perfecto, entonces los contratos gratuitos siempre van a ser contratos unilaterales. Y algo que se me había olvidado mencionarles. ¿Se recuerdan ustedes cómo era doctrinariamente conocido el contrato bilateral? Sinalagmático. Sinalagmáticos, perfecto. Entonces los contratos bilaterales también son conocidos como sinalagmáticos. Anótenlo porque después ya no van a encontrar dónde están regulados los contratos sinalagmáticos. Por eso les Y digo. los contratos unilaterales y los bilaterales son los sinalagmáticos, ¿le? No, solo los bilaterales. Ok, gracias. Solo los bilaterales. Entonces allá en la anotación a la par del 1587 en bilaterales, saquen una flechita y anótenlo. ¿Nos quedó claro entonces esta división? Sí, Lick, gracias. Va, pasemos ahora a los condicionales. Una pregunta. Dale. Los sinalagmáticos serían los unilaterales. No, bilaterales. Ok, gracias. Bilaterales, no se vayan a confundir. Son Es los decir, bilaterales. que ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocos. Cabal. Bueno, ahora pasemos a la última división que nos da el código. Sí, es 1592. Comencemos con los absolutos. ¿Alguien lee el 1592, la segunda parte, por favor? Absolutos. Flor, creo que ganaste. Absolutos. Aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Va. Entonces, ¿se recuerdan que el semestre pasado vimos la condición, las obligaciones condicionales? ¿O nos quedamos? O sea, ya se nos olvidó lo aprendido. Solo levanten la mano quien se recuerde, porque ahorita vamos a ver por qué se los estoy preguntando. No sigue presentando. Va, ahorita, perfecto, ahí está, solo 3 personas se recuerdan. Va, entonces los contratos absolutos no están sujetos a ninguna condición. Ahorita voy a volver a hacer la pregunta, Ingrid, no te preocupes. Entonces, estos van a nacer a la vida jurídica sin necesidad de que se cumpla alguna condición previa. Y se recuerda, hablando de condiciones, vamos a los contratos condicionales. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia dependa de un suceso incierto o ignorado por las partes. Perfecto. ¿Se recuerdan que era una condición? Son como las cláusulas dentro del contrato, ¿no? Yo recuerdo que usted ponía el ejemplo de si ustedes sacan 30 y yo les doy
20 manzanas. ¿Cómo? Ahora traducirlo. Ya tenés un ejemplo. Puede Pero ahora ser. dale, Raúl. Pueden ser los suspensivos y los resolutorios. Esas son las clases de condiciones que existen. Pero antes de entrar a ver esas condiciones, quiero que ustedes se recuerden a ver qué era una condición. Yo igual se los voy a decir, pero pongamos a trabajar el hámster para que se nos quede, porque eso fue el semestre pasado, está fresco todavía, hombre. Dale, Eric. Disculpe, ¿los contratos aleatorios son los mismos condicionales? No. Ahí son totalmente distintos. ¿Por qué? Los aleatorios van a ser, si bien son inciertos, no dependen de una condición, sino que únicamente no vamos a saber cuánto vamos a ganar por la naturaleza del contrato. Porque, por ejemplo, en el contrato de lotería, solo tienes que comprar tu boleto y tu suerte, mientras que el contrato condicional, vamos a ver que hay condiciones, que si no se cumple esa condición, no va a poder extinguirse o nacer a la vida jurídica el contrato. Denis. Licenciado, un ejemplo puede ser la promesa de compraventa condicional, licenciado. Fíjate que podría ser de un ejemplo de un contrato condicional, decís. Denis. Si te referís a un contrato condicional, sí, porque se necesita que se cumpla esa condición previa para poder realizar la compraventa como tal. Entonces, licenciado, y el contrato de la renta vitalicia también entra ahí. No, porque aquí la renta vitalicia va a depender de la vida de la persona a quien se le está dando en renta el bien inmueble. Entonces ahí no entra en eso. Ahí solo sería aleatorio. Raúl. Sí, yo recuerdo que el licenciado Cis Peláez ponía su ejemplo de que nos regalaba un paraguas, pero que había un resultado de fútbol y toda una cosa así, ¿verdad? Pero ajá, aquí ya Dafne ya nos tiró la definición. El ejemplo que él ponía, pero entonces tenía que suceder o tenía también que ignorarse, digamos. Si no llegábamos a saber cómo habían quedado, pues, digamos, la condición, pues, o sea, no la sabíamos, pero sí era válida todavía la condición, digamos, que pudiera pasar. Algo así recuerdo que era el ejemplo del licenciado. Ahí tenés la idea. Aquí, perfecto, Raúl. Y vamos a seguir avanzando, porque si no, nos vamos a quedar aquí toda la noche y no hemos terminado. Aquí Dafne sí nos menciona cuál es la definición de condición, que es un acontecimiento futuro incierto o también puede ser pasado ignorado por las partes. Estas las condiciones se van a dividir en dos, las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Las condiciones suspensivas van a ser aquella condición que al cumplirse, esta determina el nacimiento de los efectos del contrato. O sea, una vez celebrado, pero es un contrato celebrado, pero los efectos que tendría el contrato van a depender de esta condición, que para que nazca la vida jurídica o bien se extingue. No sé si vamos bien ahí con la condición suspensiva. Sí, Lic. Y la condición resolutoria va a ser aquel acontecimiento cuya realización va a depender de la resolución o pérdida de derechos ya adquiridos. Y esto va a depender de la extinción de los derechos que ya se tienen. Eso quiere decir. Y el cumplimiento de la condición resolutoria hace caducar el derecho que se extingue o el contrato que venía o los efectos que venía produciendo el contrato. Esas van a ser las dos condiciones, la condición suspensiva y la condición resolutoria. Esto lo va a mencionar así un poquito al grano, por lo mismo que ya lo vimos el semestre pasado, solo es para que refresquemos y ahí lo estudian. Ahí estudian las condiciones. Sí, Juan Manuel, creo que ibas a hablar. No, creo que se me activó el micrófono, perdón.
Va. Entonces, ahí lo estudian, por favor. Y bueno, les voy a dar aquí ya unos contratos, una división de contratos que no está regulada en el Código Civil, como son los contratos típicos y atípicos. Esto creo que es una división de los contratos, la cual las resolutorias son aquellas que van a depender, ¿cómo se llama? Para que se cumpla esa condición, surta efectos el contrato. Ajá, te voy a mandar ahí les voy a mandar una definición para que ustedes lo tengan bien claro y lo puedan estudiar y lean los artículos correspondientes. Porque esto sí ya deberían de manejarlo, hombre. Entonces, regresando al tema, hay una división de contratos que son los contratos típicos y atípicos. Los típicos van a ser aquellos contratos los cuales están regulados en una ley. En este caso, los que están regulados en el Código Civil. Mientras que los contratos atípicos son aquellos que no están regulados en la ley, son aquellos que van a depender, ahí entró Mirna, que van a depender de los avances o de las necesidades de los seres humanos, por lo cual se va a necesitar formular nuevos contratos que no van a estar tipificados en la ley. Y estos pueden ser atípicos puros. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ninguna normativa relacionada con ese contrato. Mientras que van a estar los atípicos mixtos, los cuales van a tener va a ser una mezcolanza de distintos contratos que van a dar vida, o sea, juntando todos esos ingredientes van a dar vida a un nuevo contrato. No sé si me entendieron. Oh, el silencio. Jorge. Y un ejemplo de atípico mixto, licenciado, ¿cuál podría ser? Podría ser el contrato de Rubén Contreras pone el contrato de servicios hospitalarios, que ahí te van a dar alojamiento, ahí sí que te van a rentar el equipo, te vas a tener que comprar medicinas, vas a tener a la mano doctores, que es un contrato de servicios profesionales, y tus cosas que te las van a guardar, que podría ser un contrato de depósito. Entonces, ese va a ser un contrato, un ejemplo de contrato mixto, porque si se dan cuenta, vamos jalando un poco de cada contrato para darle vida a uno en específico, a uno nuevo. Y en el atípico puro, aquí en este caso, es el pacta sunt servanda, ¿verdad? Cabal, lo que pacten, ahí sí entraría el pacta sunt servanda, lo que pacten las partes es ley entre ellos. Entonces, ahí estos contratos los podemos denominar como nosotros querramos, porque por lo mismo que no están regulados en la ley, no tienen un nombre específico, entonces va a depender del abogado o del notario darle un nombre en específico. ¿Nos quedó claro? Claro, licenciado. Si no, pregunten, que esto es para que ustedes pregunten y para que les vaya bien en el examen, no tengan pena. Va, entonces vamos ahí sí que ya para salir de este tema, porque si no, no avanzamos. ¿Estos en dónde están regulados, perdón? Los típicos y atípicos. No, serían los típicos, porque los atípicos sabemos de que no están. Ajá, los típicos van a ser aquellos que están en la ley. El contrato de compraventa, contrato de mandato. Ajá. Gracias. Va, perfecto. Entonces, vamos a encontrar otra división que van a ser los contratos de adhesión y los contratos tipo. Los contratos de adhesión van a ser aquellos los cuales el Estado va a tener que intervenir a través de, como dijo Manuel, a través del organismo ejecutivo, vía Ministerio de Economía, si no estoy mal, para poder aprobar estos contratos que tienen relación con servicios públicos y también con notificadores y constructoras, mientras que los contratos de tipo van a ser los relacionados con la contratación civil y mercantil. En estos tipos de contrato únicamente son formularios en los cuales nosotros nos tenemos que adherir a las condiciones. Entonces, esos serían los contratos de adhesión y tipo. Los tipo que tienen que ver con la contratación civil y mercantil.
mientras que los contratos de adhesión relacionados con los servicios públicos. ¿Nos quedaron claros esta división? Sí, solo en el contrato tipo tengo de ejemplo que son los que ya vienen como en formulario. No sé si está cabal. Ajá, los contratos tipos son aquellos a los cuales los de tarjetas de crédito, si no estoy mal, solo llenamos y nos adherimos a todo lo que estipulan ellos. No podemos ahí sí que debatirles. Estuardo. Como contrato de adhesión califica todo contrato que sea hecho por el Estado. No, únicamente lo de los servicios públicos. Para esto, lean el artículo 4 de la ley de sindicalización. Ahí más o menos nos da una idea de cuáles pueden ser algunos servicios públicos. Ahí se los voy a escribir también para recordarles que lean ese artículo y puedan ver cuáles son esos servicios públicos a los cuales hace referencia el contrato de adhesión. ¿Algún ejemplo rápido que nos pueda dar? Vamos, aquí tengo. Ejemplo. El contrato tipo está en 1600, ¿verdad? Sí, si no estoy mal, ahí habla sobre las cláusulas, ¿verdad? Sí, cabal 1600, las cláusulas oscuras y ambiguas. Entonces, ahí encontramos el contrato tipo. Y ya finalizando, pues no me recuerdo quién fue el que me preguntó. Los servicios públicos esenciales establece la ley de sindicalización, que pueden ser hospitales, centros, puestos de salud, así como servicios de higiene, servicios telefónicos, administración de justicia y sus instituciones auxiliares, servicios de suministro de agua y servicios de seguridad pública. Esto los vamos a encontrar en la ley de sindicalización, en su artículo 4. Entonces, esos serían los contratos tipo. Contratos de adhesión. Que recordemos, contratos de adhesión, servicios públicos, contratos tipo, contratación civil y mercantil, formularios en los cuales nosotros nos adherimos. ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿Podría repetir lo último nada más, licenciado, después de los servicios públicos? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo último acerca de los contratos civiles y mercantiles? Los contratos tipos para la contratación civil y mercantil, mientras que los contratos de adhesión para los servicios públicos. Gracias, licenciado. Y ya terminando esto, pues vamos a dar paso ya a las instituciones de la ineficacia, que hacen ineficaz un contrato para avanzar. Buenísimo. Bueno, entonces esa parte ya me corresponde a mí, únicamente hacer mención, ¿verdad? Ustedes, y reiterando lo que dijo Ricardo, los contratos de adhesión son aquellos los que regulan estrictamente el Código Civil en su artículo 1520, y que en su parte conducente nos van a reflejar en el segundo párrafo que las normas y tarifas de esos contratos, porque ahí vi que alguien había preguntado que todos los contratos públicos son contratos de adhesión. No, solo son aquellos, porque recordemos, contratos de adhesión son contratos privados, pero son aquellos contratos privados que, a pesar de ser privados, tienen un control, una vigilancia por parte del Ministerio de Economía, el cual va a regular las condiciones y las bases en las cuales se otorga. ¿Por qué? Porque los servicios que se otorgan son derechos básicos esenciales, derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí, pues, como bien decía Ricardo, ahí podríamos ver el tema del agua potable, el tema del agua, de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, entre otros, ¿verdad? Ustedes. Y que esos están tal cual regulados por el Ministerio de Economía y que en caso de ser necesario pueden ser revisados y solicitada su revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y de las municipalidades. Bueno, eso es únicamente para ahí complementar ahí un poquito. Ahora bien, trasladémonos a, en este caso, la ineficacia de los negocios jurídicos. Y hablo de ineficacia de los negocios jurídicos porque es en general
y que cuando nosotros hablamos de los contratos, en este caso, también le aplican estas clases de ineficacia. Específicamente, si ustedes se recordarán, yo hace un tiempo les había mencionado que teníamos que hacer un cuadrito, que es este cuadrito que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Ustedes, en donde nos refleja muy puntualmente las 6 formas de restarle eficacia a un negocio jurídico. La nulidad, la anulabilidad, la acción revocatoria, la rescisión, resolución y acción revocatoria concursal. Adicionalmente nos fija las revocaciones de carácter unilateral, como es la revocación del mandato y la revocación por ingratitud. Una vez dicho eso, trasladémonos y empecemos a platicar sobre la nulidad. Fíjense ustedes de que cuando hablamos de la nulidad, en términos generales, muchas veces la ley, nuestro Código Civil, lo llega a confundir entre la nulidad y la anulabilidad. Nos dice a veces de que existe nulidad y hay veces de que nos dice que existe nulidad relativa, y en las veces de que tiene que ser nulidad relativa solo menciona nulidad, entonces lo termina confundiendo ahí un poco, ¿verdad ustedes? Pero ¿cómo es que yo puedo identificar cuándo es que es nulidad verdaderamente y cuándo es anulabilidad o nulidad relativa? Bueno, con las causas, con los motivos con los cuales propician estas dos instituciones, que de una vez les digo, son dos instituciones totalmente distintas y separadas, y una no tiene nada que ver con la otra más que el nombre que se parecen a ustedes. Empecemos con la nulidad y vámonos para el efecto al artículo 1301. Ese 1301 le vamos a colocar de epígrafe nulidad absoluta o nulidad ab initio. También así lo podemos encontrar, nulidad ab initio. Vamos a escribirlo acá en el chat para que no se me confundan con mi francés, mi François. Ahorita lo escribimos aquí para que no se me confundan. Muchos de ustedes. Ahí lo escribí. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Nulidad ab initio. Pues bueno, vámonos al artículo 1301 y en su parte conducente nos va a establecer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a ver, no, ok. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto, empecemos a subrayar, pues muchachos, sea contrario al orden público, número 1. Número 2, contrario a las leyes prohibitivas expresas. Y 3, por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Cuando hablamos de estos 3 preceptos, esos van a ser los hechos motivadores de la nulidad absoluta. Y ya vamos a ver sus características y cuáles son sus efectos. Pero desde acá les digo, solo esos 3 requisitos o solo esas 3 causas propician una nulidad absoluta. Adicionalmente a ello, cuando nos establece el numeral tercero, que nos establece los requisitos esenciales para su existencia, eso lo tenemos que ligar directa y estrictamente con el artículo 1251. Recordemos cuáles son los requisitos esenciales de validez del negocio jurídico. Vamos pues, 1, 2, 3. Vamos a ver, pilas. Quiero escucharlos. Capacidad, consentimiento. Legal, consentimiento, objeto lícito y la causa. Excelente, muy bien. 100 puntos a todos. Por favor, démonos todos un aplauso. Perfecto. Efectivamente, 1251 nos establece que los requisitos esenciales de validez es capacidad legal, objeto lícito y, en este caso, consentimiento que no adolezca de vicio. Si tenemos esos 3 requisitos, nosotros tenemos, en este caso, un negocio perfecto. Pero si alguno de esos requisitos hace falta, es propicio el planteamiento de la nulidad. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Continuemos leyendo y veamos el segundo párrafo del artículo 1301. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Partamos de 2. Primero, no producen efectos. Díganse, son nulos ipso iure. Dígase, no nacen a la vida jurídica. Ahora bien, no obstante a ello, y ojo acá, pónganme mucha atención todos. No obstante a eso, cuando nosotros hablamos de un contrato
que seguramente se registró, ¿sí? Nosotros estamos a bien, pues, de que el registro no convalida los actos, ¿sí? Recordemos qué es lo que nos establece, eso ustedes lo vieron en su Derecho Civil 2, si no mal recuerdo, en lo relativo al libro cuarto, donde nos establece, vamos a ver si lo puedo encontrar yo en el artículo 1200, vamos a ver si lo puedo encontrar, porque hace ratos que yo ya no lo busco. Artículo 1146 nos indica, la inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. ¿Qué quiere decir esto? El operador registral, él no va a saber si en este caso existe alguna clase o alguna causa que pueda llegar a ser afecta a la nulidad relativa. Hay ciertas que son evidentes, ¿verdad? Ustedes obviamente no vayan a registrar un contrato de compraventa bajo la condición que el comprador vaya a asesinar a determinada persona. Definitivamente me lo van a rechazar en el registro, ¿verdad? Ustedes, porque es evidente que existe una causa de nulidad. Pero en aquellos contratos donde la nulidad se ve así como que muy difusa y que esté registrado, ¿qué es lo que pasa? No me lo van a operar. ¿Y qué es lo que me van a decir cuando yo les diga, mire, es que de acuerdo al 1301, el contrato no es válido porque es nulo de pleno derecho? ¿Cómo así? Le va a decir si está registrado, está mi nombre, ¿cómo va? Tarará, tarará. ¿Va? Los van a mandar ahí a comer con el chucho a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo yo puedo hacer y cómo puedo plantear mi defensa? Bueno, en este caso existe una vía procesal, que en este caso, pues ustedes lo van a ver ya en un futuro, el próximo año, que es a través de un juicio de conocimiento denominado como juicio ordinario. Entonces, la nulidad se plantea a través de un juicio ordinario y en este caso, ustedes tienen que ir a argumentar precisamente el acaecimiento de cualquiera de estos de estas tres causales. Tal es el caso de que incluso la nulidad, como nosotros estamos viendo acá, que no producen efecto, pues en este caso estamos hablando que ni siquiera hay plazo de planteamiento. Puede ser que yo 20 años después me dé cuenta de que existe una causa de nulidad y yo puedo plantearla perfectamente. Les cuento que cuando yo estaba en sala de apelaciones, nosotros estábamos diligenciando incluso apelaciones por sentencias de primer grado que en este caso otorgaban la nulidad de un instrumento que se había otorgado con falencias. Precisamente eran, y me recuerdo muy puntualmente que eran unas propiedades ancestrales que carecía del elemento del consentimiento. Y les digo, ese asiento registral que se apeló la nulidad, y como es una nulidad ab initio, incluso ya la propiedad ya estaba fragmentada en múltiples fincas, y que en este caso, como estamos hablando de una nulidad ab initio, automáticamente lo que generó fue la anulación de todas las posteriores. Entonces estaban apelando, me recuerdo yo, cuando llegó a apelación a la sala donde yo estaba. Y pues en este caso, hace 120 años eran propiedad de 1880 más o menos de que se estaba alegando el tema de la nulidad. Fíjense ustedes, 1880. 120 años después plantearon la nulidad y se les concedió. ¿Por qué? Porque en este caso, el plazo, no hay plazo para el planteamiento de la nulidad. Nace podrido el árbol, todo lo demás que nace, pues básicamente es inexistente, ¿verdad ustedes? Y se otorgó. ¿Y cuál es la vía procesal para hacerlo? A través de un juicio ordinario, ¿verdad? Ahora bien, veamos el caso de la anulabilidad. El caso de la anulabilidad es un tanto especial, un tanto distinto, porque en este caso tenemos dos razones muy puntuales y una de ellas se divide o se disgrega en otras causales, ¿verdad? Pero vámonos al artículo 1303, por favor. Y en este caso le voy a pedir de favor a Vivian. Vivian, ¿estás por ahí? Que nos hagas favor de leernos el artículo 1303. Sí, artículo 1303. ¿El negocio jurídico es anulable?
1, por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, y por vicios del consentimiento. Vale, muy bien, pues. Esto de acá es lo que nosotros le conocemos como anulabilidad, nulidad o nulidad relativa, como cualquiera de las dos que ustedes le quieran llamar. Es más, yo les aconsejaría que aquí al margen de este artículo 1303, en el epígrafe le podamos consignar nulidad relativa o anulabilidad. Pues bueno, la nulidad relativa o anulabilidad yacen o se instaura, que es una forma de restarle eficacia al negocio jurídico, en virtud de dos motivos. Primero, por incapacidad relativa de las partes o alguna de ellas, que en este caso, pues más que claro, ¿verdad? Ahí tenemos el artículo 9 del Código Civil, que no sé si alguien tiene ahí a disposición el artículo 9, por favor que me levante en orden la mano y que proceda a darle lectura a ese artículo 9. Ese artículo 9 nos establece, en este caso, los motivos de incapacidad. Vamos a ver, Carlos. Carlos, por favor. Artículo 9. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Muy bien. Adicionalmente, el artículo 8 nos va a establecer, en este caso, la capacidad relativa y pues la capacidad absoluta. ¿Cuál es la que a nosotros nos interesaría en este caso muy particular? Capacidad relativa, ¿verdad ustedes? Porque aquí existe también, contrario a ustedes, un tipo de incapacidad relativa. No pueden obrar en ciertas cuestiones, que es el último párrafo del artículo 8, que nos establece los menores que hayan cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Bueno, entonces, una vez establecidos los motivos del artículo 9 y este último artículo que acabo de leer del artículo 8, pues ahí nos tenemos o entendemos puntualmente el tema de la incapacidad relativa. A partir de esas causales, nosotros podemos plantear una anulabilidad. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? Y ojo acá, ¿cuál es la excepción a este numeral primero? Bueno, déjenme decirles que sí existe una excepción en donde los actos son plenamente válidos en caso de que existiera un tipo de incapacidad. ¿Cuándo es de que ocurre esta excepción? Cuando la otra parte contratante supiere de esa incapacidad relativa y a pesar de saberlo, procedió a realizar la contratación. Por lo tanto, no puede aducir la anulabilidad. ¿Ok? Démosle lectura, por favor, al artículo 1255. 1255. ¿No? ¿A quién me puede apoyar? Adelante, Carlos Andrés. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiera conocido. Esa parte de si oportunamente la hubiera conocido, por favor, colorenlo, pónganle un suchirulo si ustedes quieren, resáltenlo con esos marcadores de que les convulsionen los ojos para que ustedes lo puedan ver fácilmente. Porque sí, efectivamente, esa es la excepción al numeral primero de este artículo 1303, que en este caso no se puede plantear la anulabilidad. Y fíjense ustedes de que yo a mis alumnos siempre les digo, miren, es como cuando éramos güiritos, ¿va? Ustedes íbamos a la tienda y el señor de la tienda venga y me diga, mire, no le puedo vender, ¿va? Usted porque usted es menor de edad y al tenor del 1251 no concurren los requisitos esenciales de validez y que posteriormente me pueden plantear una anulabilidad. No, hombre, el cuativo de la tienda le va a vender a usted, ¿va? Perfectamente, ¿ya? Entonces, y está haciendo un negocio válido, ¿sí? Lo único que, en este caso,
esta persona, el vendedor de la tienda, él no puede aducir a su favor posteriormente una anulabilidad, pues, ¿verdad? Claro, pues en el margen de las negociaciones de ese rango, pues probablemente no haya tanto problema. La ley nos estipula esta disposición para negociaciones más grandes, ¿verdad? Ustedes, yo muy puntualmente me recuerdo cuando en su momento que tuve mi fase de emprendedor, ustedes, nosotros pues hacíamos muchas entregas a distancia. Pues la cuestión está de que muchos de los clientes eran niños, ¿va ustedes? La verdad es que eran niños. Y nosotros, a pesar de cualquier cuestión, asumíamos cualquier riesgo porque sabíamos de que ellos no tenían la capacidad plena para la contratación y en cualquier momento nosotros no era que pudiéramos exigir el cumplimiento. Claro, tomábamos nuestras ciertas precauciones, ¿verdad? Para que en este caso no nos fuera a causar algún perjuicio económico. Pero en este caso, pues todos los que nosotros estamos en la vida civil tenemos que saber adrede estas cuestiones. No es que los niños no puedan ejercer negociaciones, o en este caso aquellos de que se encuentren contemplados en estado de interdicción, sino el que pues sí pueden contratar, pero se contrata bajo el riesgo del propio vendedor, del propio comerciante, a ustedes. Entonces es muy interesante ver esto. Y segundo, dice por vicios de consentimiento. ¿Quién me quiere levantar la mano en este momento y que me diga los vicios de consentimiento que están en nuestra legislación? Adelante, Denis. El error, el dolo, la simulación y la violencia, licenciado. Muy bien. Al margen de ese artículo 1303 vamos a anotar esas cuatro instituciones y adicionalmente le vamos a interrelacionar el artículo 1257, por favor, de que nos establece los vicios del consentimiento. Una vez concurrido esos vicios del consentimiento, el negocio jurídico en la contratación es completamente anulable. ¿Ok? Anulable. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes de que para este tipo de procesos sí hay un plazo de prescripción. ¿Se recuerdan ustedes de la prescripción, verdad? Un margen de tiempo, un margen de temporalidad en el cual nosotros podemos obrar. Y después de eso, pues ya nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Para esto necesitamos remitirnos al artículo 1312. Desde ya les digo, todos los vicios del consentimiento, dígase error, dígase dolo, dígase en este caso simulación relativa, el plazo del planteamiento son de 2 años. En el caso de la violencia ocurre una cuestión distinta, que hay una disposición específica que nos establece que el caso de violencia es 1 año contado a partir de que cese la violencia. Y adicionalmente a ello, pues nos hace falta la simulación absoluta, que la simulación absoluta por sus características, en este caso no es una anulabilidad y esa sí podría ser, y ustedes lo pueden anotar ahí al margen de ese artículo 1303, que la excepción a la anulabilidad de los vicios de consentimiento es la simulación absoluta, porque la simulación absoluta es causa de nulidad. ¿Por qué motivo? Porque en este caso no estamos o no existe una congruencia entre la voluntad real y la declarada, lo cual acaece en la afección al consentimiento propiamente dicho. Por lo tanto, en este caso se ve vulnerado uno de los requisitos esenciales de validez y específicamente este negocio jurídico por una simulación absoluta sí es reprochable a través de una nulidad absoluta. Y que en este caso, particularmente, pues recordemos la nulidad absoluta, no hay un plazo de planteamiento. Esa es la única excepción. Ahora bien, vamos a ver el caso del error, el dolo y la simulación relativa. Vámonos al artículo 1312 y de epígrafe le vamos a consignar prescripción 2 puntos y le vamos a colocar dolo, coma, error, coma, simulación relativa. Y por favor, Jainer, ¿estás por ahí? Gracias, Jainer. Démosle lectura a ese artículo 1312. Dice, artículo 1302, el derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación,
salvo los casos en que la ley fije término distinto. Muy bien, 2 años, ¿ok? 2 años a partir de la contratación, desde que se contrajo la obligación. Eso de 2 años, por favor, con color de plazo, un color chinto que les convulsione los ojos, ya saben ustedes. Y por último tenemos el 1313, que el 1313, prescripción, 2 puntos, violencia le vamos a consignar. Y por favor, en este caso, Ingrid, por favor, ¿estás por ahí? 1313, Jennifer. Ingrid, adelante, por favor. No sé qué Ingrid. 1313, por favor. Bueno, o sea que cualquier Ingrid, 1313. Si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de 1 año, contado de la fecha en que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Muy bien. Bueno, entonces ese es el plazo de prescripción. Ahora bien, esto, ¿para qué nos sirve? Es para que nosotros podamos accionar y tenemos esos plazos, 2 años y 1 año respectivamente para cada caso concreto que ya les expuse. ¿Para qué? Para que nosotros acudamos a un órgano jurisdiccional a exigir la anulabilidad. ¿Cuáles son los efectos de la anulabilidad? Pues básicamente que las cosas regresen a su estado original, ¿verdad? Ustedes, restarle eficacia al negocio jurídico. Esa es la verdadera intencionalidad. ¿A través de qué vía procesal es que se plantea? Es a través de un juicio ordinario, al igual que la nulidad, ¿sí? Es un juicio de conocimiento que se plantea ante un órgano jurisdiccional de instancia civil. Pero que en este caso, a diferencia de la nulidad, sí tenemos plazo de planteamiento, que es 2 años para ¿qué instituciones? Para el dolo, el error y la simulación relativa. Y 1 año contado a partir de que cese la violencia en el caso de la violencia propiamente dicha. En el caso de la simulación absoluta, ese sí se plantea a través de una nulidad absoluta. Asimismo, comentarles, cuando nosotros hablamos de la nulidad relativa o anulabilidad, nosotros tenemos la facultad o potestad de revalidar el acto. ¿Qué quiere decir eso de revalidar el acto? De decir, bueno, yo soy conocedor del vicio del consentimiento que está acá en este caso, pero yo realmente estoy contento con el objeto de la contratación. Bueno, entonces, ¿saben qué? Continuemos con el contrato. A mí no me molesta. Continuemos con el contrato. Eso es la revalidación. Es decir, a pesar de la existencia de las causales de la anulabilidad, yo continúo con el negocio. Y esa revalidación se puede dar de 2 formas. De una forma expresa o de una forma tácita. Vámonos al artículo 1304 y ahí le vamos a consignar de epígrafe revalidación, resignación o dispensa. Repito, revalidación, resignación o dispensa. Y por favor, vamos a ver, Jennifer, por favor, le damos el artículo 1304. Jennifer, Johanna. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. Dígase, en este caso se pueden dar de forma expresa o de forma tácita. Dando cumplimiento a las obligaciones es la forma tácita y expresamente es a través de la misma forma y de la misma vía en que el negocio se otorgó. Dígase, si fue a través de una escritura pública, a través de una escritura pública. Si fue a través de un documento privado, a través del documento privado. Si fue de forma verbal, pues de forma verbal. Extremo de que yo me fundamento en el artículo 1305, que nos establece. La revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio que se trata de revalidar. Muy bien. Ahora bien, fíjense ustedes que cuando hablamos de la nulidad o en este caso de la anulabilidad, en cualquiera de sus 2 modalidades y presentaciones, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué motivo? Porque puedan haber dentro de un contrato ciertas cláusulas que sean sujetas a la anulabilidad
o a la nulidad. Y que en este caso, pues si bien es cierto, esas cláusulas van a ir contenidas dentro del instrumento, no es el objeto principal del contrato. Por lo tanto, no van a invalidar el contrato en su entera disposición, sino que solo se va a invalidar esa cláusula puntualmente. Repito, cuando nosotros hablamos de la nulidad y anulabilidad, tenemos que tener mucho cuidado, porque puedan haber ciertas cláusulas que estén sujetas a estas dos instituciones. Pero si bien es cierto, existiendo la nulidad o anulabilidad dentro de un contrato podría provocar estos efectos, si la cláusula no es el objeto principal, no va a invalidar todo el contrato, sino que solo va a invalidar la cláusula propiamente dicha. ¿Cómo podemos diferenciar la prestación? Pues en este caso tenemos que contemplar el contrato. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de compraventa, ¿cuál va a ser la prestación principal? Por una parte, el bien que se está dando en compraventa y por otra, el dinero. Esas son las dos prestaciones principales. Pero si adicionalmente se consagra una condición, que esa condición es irse a protestar frente al Palacio Nacional y posteriormente mancharlo, ¿será que va a invalidar todo el negocio o solo va a invalidar la cláusula? En este caso, perdón, adelante, Denis. Disculpe, Lick, solo la cláusula, licenciado. Solo la cláusula. Muy bien, Denis. Vámonos al 1308, por favor. Denis, ¿nos puedes hacer favor de leer el artículo 1308? Con gusto, licenciado. Artículo 1308. La nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de esta no induce la de la obligación principal. Muy bien, excelente, Denis. Adicionalmente a ese 1308 le vamos a interrelacionar el segundo párrafo del artículo 1271, el cual establece: no vicia el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Artículo 1308 relacionamos con el artículo 1271, segundo párrafo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras primeras dos instituciones. Continuemos entonces. Ahora bien, platiquemos ahora de, en este caso, antes de hablar de la rescisión y resolución, vamos a hablar de la acción revocatoria, ¿ok? Vámonos al artículo 1290. Fíjense ustedes que cuando hablamos de una acción revocatoria, también se le denomina como acción pauliana, ¿sí? Ustedes ya saben todo el contexto histórico por el que el licenciado Héctor pues les explicó dentro de la clase el contexto histórico de por qué es de que se le denomina como acción pauliana. Bueno, la cuestión está que la acción pauliana también se otorga o en este caso se puede plantear derivado de un fraude, del fraude hacia los acreedores. ¿Cómo es de que se puede comprobar ese fraude? Porque sí, porque en este caso la acción revocatoria regulada en el Código Civil es un tipo de fraude comprobable, ¿sí? Nuevamente repito, fraude comprobable hacia los acreedores. Dígase que el deudor va a realizar negocios fraudulentos en contra de los acreedores, pero ese fraude debe ser comprobado. Pues bueno, vámonos al artículo 1290 y ahí veamos qué es lo que nos establece, en este caso, la acción revocatoria. Por favor, démosle lectura. ¿Quién nos puede apoyar? Que nos levante la mano. Yo. Adelante. Ok, artículo 1290. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en prejuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado puede ejercitar la acción revocatoria. Muy bien. Primer párrafo lo que nos establece es precisamente la definición de la acción revocatoria, que en este caso estamos hablando de un recurso o un mecanismo de defensa que tiene el acreedor, quien tiene la legitimidad para plantearlo. Es un mecanismo de defensa que tiene el acreedor para, en este caso, solo Victoria, te molesto con el micrófono. Bueno, entonces, en este caso, muy puntualmente, estamos hablando de que el acreedor tiene este mecanismo de defensa en los casos que se detecte algún fraude comprobable.
Repito y reitero mucho lo del fraude comprobable, porque luego vamos a encontrar una acción revocatoria que en este caso no es un fraude comprobable, sino que es un fraude presumible. ¿Ok? Entonces regreso acá. Ahora bien, el segundo párrafo nos establece que solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio jurídico impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Esto de ahí, esa parte puntual, es la legitimidad. Ahí, si quieren ustedes, pónganle la legitimidad para plantear la acción revocatoria, que son los acreedores que tienen la legitimidad para plantear las acciones revocatorias. Aspectos sumamente importantes acá. ¿Cómo yo voy a saber que sea un fraude comprobable? Bueno, todo eso lo vamos a encontrar en el artículo 1299. Si concurre alguno de estos numerales que tenemos acá en el artículo 1299, es porque es un fraude comprobable. Y eso se puede concatenar con la base normativa. Por favor, que alguien me levante la mano para darle lectura al artículo 1299. Adelante, Carlos. Artículo 1299. Se presumen fraudulentos. Primero, los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. Hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. Segundo, todo gravamen que, dentro del propio término, se constituya sobre los bienes del fallido por deudas contraídas en el mismo término o con anterioridad. Tercero, las enajenaciones a título oneroso o gravámenes constituidos sobre bienes realizados por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en relación a tales bienes. Y cuarto, las enajenaciones hechas por el fallecido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que le han precedido. Ok, fíjense ustedes de que el numeral primero y el numeral cuarto no se aplican del todo derivado del proceso de insolvencias que consagra la ley de insolvencia, que pues en este caso ya hemos platicado sobre él y que vamos a volver a establecerlo. Porque pues nuevamente aquí en el proceso de insolvencia, en el proceso concursal que se fija a través de la ley de insolvencias, fija una acción revocatoria y en este caso modifica esas condiciones, esas dos condiciones del primero y el cuarto. Ahora bien, adicionalmente a ello, ahorita te doy la palabra, Denis, fíjense ustedes que el artículo 1298 también nos establece un presupuesto. Son también revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podían ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. ¿Cómo así? O sea, quiere decir de que yo, ¿sí?, soy deudor de una deuda a Denis y que de hecho yo lo tenía que pagar hace 15 días. Y a pesar de que lo tenía que pagar hace 15 días, resulta ser de que yo vengo y le hago el pago a la deuda que tenía yo con Ingrid. Pero resulta ser que Ingrid le vencía el pago como dos meses después. Entonces, ese pago se considera fraudulento también al tenor de ese artículo 1298. ¿Ok? También, en este caso, es una causal para el tema del planteamiento de la revocatoria. Adicionalmente a ello, y aquí me voy a quedar para darle la palabra a Denis, en este caso de acá, también se van a considerar fraudulentos cualquier disminución de garantías o bien cesión, dígase, cualquier tipo de contrato de compraventa o donación entre vivos, cualquier clase de contrato traslativo de propiedad que se dé en el marco de la disminución de las garantías, ojo, de las garantías constituidas para el pago de obligaciones. No estoy hablando de que esas van a servir para el pago de obligaciones, pero nos servían de base para decir, o al menos al acreedor, si en dado caso no me paga, pues todavía tiene bienes con los cuales yo puedo hacerme con el patrimonio de para que pues pueda solventar su situación jurídica. En este caso, si yo limito, o bien, en este caso, enajeno, dígase,
vendo mis propiedades o transfiero a través de donaciones entre vivos mis propiedades, pues estoy disminuyendo esas garantías. Denis, adelante, por favor. Licenciado, solo cuando estábamos hablando sobre el fraude comprobable, y nos remitimos al artículo 1299 sobre las presunciones de fraudulentas, ¿verdad? Y en su numeral 4, aquí yo considero, según la lógica, que las enajenaciones hechas por el fallecido, dice, pero yo considero que debía decir por el fallido o concursado. Sí, así es, Denis. Únicamente, pues, puntualizar nuevamente que el numeral 4 y numeral 1 se subrogan por el procedimiento de la acción revocatoria concursal contenido en la ley de insolvencias. Entonces, buena observación, es fallido, pero que en este caso, pues, le va a ser aplicable la acción revocatoria concursal. ¿Estamos? Que ahorita vamos a ver la acción revocatoria concursal para que no nos perdamos. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien, Denis? Sí, licenciado. Va, buenísimo. Pues. Ahora bien, vámonos al artículo 1291. El 1291 lo que nos va a establecer es los negocios de disposición a título gratuito. En este caso, esas disposiciones son precisamente los que yo les mencionaba. Fíjense ustedes, cuando nosotros transferimos, grabamos o limitamos el derecho de propiedad, que en este caso garantizaba una obligación, solo que a título gratuito. Por favor, que alguien nos levante la mano, por favor, y que en este caso nos pueda proceder la lectura al artículo 1291. Adelante, Jennifer. Los negocios de disposición a título gratuito realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia a consecuencia de dichos negocios pueden ser revocados a instancia de los acreedores. Muy bien. Entonces, en este caso pueden ser revocados por completo y estos operan de pleno derecho. Ahora ven, ¿qué ocurre cuando existe una transferencia de propiedad pero que sea onerosa? Dígase que sí existió, por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa o un caso de permuta. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, vámonos al artículo 1292. Por favor, Sandra, habías levantado la mano también. Démosle lectura a ese artículo 1292. Artículo 1292. Si el negocio fuere oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del deudor y del adquiriente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a procederse a la revocación del negocio jurídico únicamente si existe mala fe. Ahora bien, si existe buena fe, digamos que alguien lo haya adquirido de buena fe, esa buena fe no puede ser perturbada. Entonces, en este caso, no procede la revocación. No le pueden limitar ese derecho de propiedad. ¿Estamos? Y bueno, ahora bien, en este caso, ¿qué ocurre adicionalmente del quitarle o restarle eficacia al negocio jurídico? Además, ocurre de que en este caso van las partes vinculadas, ojo acá, en este caso las partes vinculadas, ¿sí?, al proceso, en este caso van a estar afectas al pago de daños y perjuicios, van a estar afectas al pago de una indemnización. Vámonos al artículo 1296. Por favor, Mario Pivaral, hazme el favor de leer el artículo 1296. 1296. Revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe, como todos sus frutos, o indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución de dichos bienes no fuere posible. Muy bien. Bueno, y finalmente comentarles. En este caso, ¿dónde es de que yo me fundamento finalmente de la buena fe? Vámonos al artículo 1297. Por favor, vamos a ver, Sandra, nuevamente, hacernos favor de leer el artículo 1297 y le vamos a colocar de epígrafe buena fe del adquirente. Buena fe del adquirente. La acción concedida al acreedor contra el primer adquirente no procede contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe,
Muy bien. Exacto. Entonces ahí vamos a ver que es efectivamente lo que les decía. Únicamente va a proceder si existe mala fe. Si existe buena fe, ahí sí nosotros ya estamos completamente imposibilitados y tenemos que estar a lo dispuesto al artículo 1296 que nos establece lo relativo al pago de indemnizatorio. Finalmente, comentarles, este proceso, ojo acá, este proceso se debe de plantear a través de un juicio ordinario, al igual que la nulidad y de igual manera que el caso de la anulabilidad, a través de un juicio de conocimiento donde se tiene que hacer constar todos los elementos que acabamos de decir. Cualquiera de estas condiciones, si concurren esas condiciones, es porque procede la acción revocatoria. Ok, ahora bien, el plazo del planteamiento de esa acción, ¿sí?, a través del juicio ordinario, es mediante, o en este caso, va a ser un plazo máximo de 1 año a partir de que el negocio jurídico fraudulento haya sido otorgado. Vámonos al artículo 1300 y yo le voy a dar lectura. La acción revocatoria prescribe en 1 año contado desde la celebración del negocio o desde la fecha que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Tenemos 1 año desde que cesó o que se limitó o que realizó el negocio fraudulento. 1 año nada más. Si ya se pasa de ese año, yo les pregunto, ¿qué otra acción o qué otro recurso tenemos? En este caso, muy puntualmente. Si se pasa, perdió, a no ser que haya existido simulación. Muy bien, excelente. Puede ser de que exista simulación, puedo plantear una simulación. Muy buenas salidas. ¿Qué otra opción? Mis queridos abogados, son mis asesores jurídicos hoy. La resolución, licenciado. La resolución depende bajo qué condiciones se haya dado. No se podría plantear la resolución, fíjate Lucrecia, porque la resolución se puede dar únicamente y se puede solicitar directamente por los interesados. La resolución sí no. Vamos a ver qué otro. Tampoco la rescisión, lo mismo que la resolución. Bueno, me pareció muy buena la opción de Christopher. Se puede ver si concurrió la simulación. Si concurrió la simulación, podríamos plantear la anulabilidad, lo cual nos deja 1 año más de margen. Pero ¿qué pasa si nosotros nos dimos cuenta hasta después y nosotros ya no tenemos ninguna acción? Bueno, nosotros podemos irnos por una vía penal, ¿verdad? A través de una vía conciliatoria, tratar de nosotros decir, bueno, sí, mejor vámonos por la vía conciliatoria y mejor rescinda el contrato, porque ahí existe algún tipo de colusión o algún tipo de hecho delictivo. Se puede dar el asunto. O la otra es declararlo o iniciar un proceso concursal, que con ese proceso concursal, una vez declarado, ¿sí?, yo ya puedo venir y plantear inmediatamente puedo plantear una acción revocatoria concursal. Y una vez planteada la acción revocatoria concursal, recordemos, cuando hablamos de la acción revocatoria concursal, se da durante todo el proceso concursal hasta 2 años antes de haberse planteado, ¿sí? Entonces también podemos ejercerlo a través de una acción revocatoria concursal, ¿sí? Quiere decir, desde el planteamiento de la acción revocatoria, desde el planteamiento del concurso, ¿sí?, tenemos nosotros para poder plantear una acción revocatoria, o hasta incluso 2 años antes de haberse planteado ese concurso. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Pues vamos a ver el tema de Sandra, tenés el micrófono abierto. Vamos a ver el tema de la acción revocatoria concursal. Bueno, la acción revocatoria concursal lo regula el artículo, en este caso 91, si no mal recuerdo, de la ley de insolvencias, y nos establece que son negocios jurídicos que hayan causado un perjuicio patrimonial y que en este caso van a hacer un perjuicio directo a la masa activa, y específicamente todos esos actos de disminución a la masa activa se consideran como fraude de acreedores y son de carácter presumible, ¿sí?
Entonces, en este caso de acá, muy puntualmente, nos tenemos que ir al artículo 47. Y el artículo 47 de la Ley de Insolvencias precisamente nos establece: el perjuicio patrimonial se presume, indica, sin admitir prueba en contrario cuando se trate de actos de disposición a título gratuito de bienes relevantes y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones, cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real. ¿Existe una excepción? Sí. Solo si existiese otra garantía real sobre la obligación que se encuentra indagándose a través del concurso. Pero de lo contrario, todas las demás acciones se van a presumir como fraudulentas de acuerdo al artículo 47. El plazo de interposición es prácticamente desde que planteo el concurso, puedo yo plantear la acción revocatoria en cualquier momento, incluso hasta 2 años antes del planteamiento del concurso, ¿sí? Dígase 2 años antes del planteamiento del concurso hasta la efectiva finalización del proceso concursal. Otra de las diferencias con la acción revocatoria que regula nuestro Código Civil, vamos a ver que en el artículo 93 nos va a regular en su parte conducente que en este caso la acción revocatoria concursal se plantea mediante incidente. Quiere decir que no tenemos que plantear un juicio ordinario para tardarnos como unos 2, 3 años en juicio, sino que se tramita a través de un incidente que es muchísimo más rápido, ¿sí? Es muchísimo más eficaz el planteamiento de la acción revocatoria concursal. Entonces se plantea a través de un incidente al proceso, que en este caso recordemos el incidente, si ustedes se recuerdan de teoría del proceso, es un proceso accesorio al principal, es en este caso un proceso accesorio al concurso. ¿Estamos? Y pues la acción revocatoria tiene los mismos efectos, dejar sin efecto el negocio jurídico celebrado. ¿Desde cuándo? 2 años antes del planteamiento del concurso hasta su efectiva finalización, prácticamente. ¿Ok? Ahora bien, una vez dicho esto, ya vamos terminando, muchachos. Vamos a ver la rescisión y la resolución. Vámonos ahora al artículo 1579, por favor, 1579. Una vez ubicándonos en el artículo 1579, si vemos el capítulo 4, nos va a establecer rescisión de los contratos nada más. Y si buscamos nosotros e indagamos, en ninguna parte dice el tema específico y nos define específicamente qué es la resolución, como lo especifica con la rescisión. Pues fíjense ustedes comentarles. Cuando el legislador hizo nuestro Código Civil, como que se agarró de varias legislaciones y en este caso no terminó de aterrizar la resolución. Hace mención de la resolución, pero como que el legislador en ese entonces no entendía qué era la resolución, qué diferencia había entre la rescisión. Ahorita vamos a profundizar qué es cada una y en dónde la vamos a encontrar cada una. Partamos del hecho de la rescisión. La rescisión vamos a decir que son contratos, algunas circunstancias o en este caso ciertos hechos que pues derivado de una condición resolutoria, ¿sí? Las partes de mutuo consentimiento o bien una de las partes mediante una vía judicial, ojo, a través de una vía judicial va a solicitar pues en este caso la ineficacia del contrato. Ahora bien, particularidad esencial. En este caso son contratos que se encuentran pendientes de cumplimiento. Cuando hablamos pendientes de cumplimiento nos tenemos que referir a la prestación principal, ¿verdad ustedes? Si hablamos un contrato de compraventa, ¿cuál es la prestación principal? En este caso la prestación principal va a ser el otorgamiento de un bien contra una base dineraria, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso va a ser precisamente la prestación principal. Cuando no se esté cumpliendo, no se ha cumplido válidamente la prestación principal, ahí tenemos que aplicar la rescisión. ¿Para qué? Por condiciones resolutorias, ¿verdad ustedes? Cuando hablamos condiciones resolutorias, ahí Ricardo lo platicaba, acaece una condición y por esa condición que es de carácter resolutorio, ¿sí? Va a terminar el negocio. Y esa terminación se puede dar mediante mutuo consentimiento, dígase a través de un contrato, ¿sí? A través de un contrato de rescisión, o bien
se tiene que realizar mediante un juicio. En este caso, el juicio a plantearse es el juicio sumario, a través de un juicio sumario con base al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos? Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver la resolución. La resolución la vamos a poder encontrar, perdón, no leímos el artículo de la rescisión, ¿verdad ustedes? Vámonos al artículo 1579 y por favor, alguien que me pueda apoyar a leer. 1579. Catherine. 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde de que yo me fundamento en el tema de decir que es con base a una condición resolutoria? Vámonos al 1581, el cual establece: la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento que se realiza sin necesidad de la declaración judicial. Ahora bien, vamos a entrar ahí un poquito en batalla a ustedes, porque si bien es cierto, dice sin declaración judicial, ok, pero en este caso siempre vamos a necesitar una declaratoria para la procedencia. En este caso, si estamos hablando de un contrato registrable, para que bajen el contrato de registro a ustedes, porque si no, ¿con base a qué nosotros vamos a hacer la petición? Con base a la resolución judicial únicamente. Entonces, siempre vamos a necesitar una resolución judicial para que el juez declare la procedencia de esta rescisión. Lo único que no va a entrar a abordar el fondo del asunto, únicamente va a abordar o va a verificar, eso es lo que únicamente va a hacer el juez. Únicamente va a verificar que exista esa condición resolutoria. Una vez verificando que existe la condición resolutoria, le va a dar trámite, va a dar a favor, en este caso, la acción judicial planteada. Ahora bien, fíjense ustedes de que la resolución es un caso particular, como bien les indicaba yo a ustedes. De hecho, no lo define tan bien como el 1579 era la rescisión, sino que lo vamos a ver muy someramente ubicado a través del 1582. Démosle lectura al artículo 1582 y ahorita procedo a la explicación. ¿Quién me puede apoyar con el 1582? Adelante, Jainer. Gracias, Lee. Buenas noches. Artículo 1582. La resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarada judicialmente. Muy bien. Entonces, en este caso, estamos hablando de una condición resolutoria implícita. Cuando nosotros hablamos... Adelante, Jainer. No, perdón, Lick, me equivoqué. No hay problema. Cuando nosotros hablamos de una condición resolutoria implícita, varios elementos. En principio, estamos hablando de que existe la condición resolutoria, que es una situación o una circunstancia, ¿ok? Solo permítanme ustedes que... Es una circunstancia que en este caso da por terminado o resta eficacia al negocio jurídico, pero que es, digamos, de una forma implícita, no está de forma expresa dentro del contrato. Entonces, es únicamente la propia lógica común, como por ejemplo, ¿qué? Bueno, en este caso, supongamos, yo compro un apartamento, a ustedes un penthouse y toda la cuestión, pero hasta arriba hay una piscina, ¿a ustedes? Yo, pues, voy a comprar mi apartamento esperando de que, pues, obviamente se encuentre todo bien para estar habitando y que la hagan. Y de la nada empieza a agrietarse el área de la piscina. Y cuando siento, empieza a caer una gota, otra gota, y se empieza a venir una cascada a ustedes. Resulta ser que ahora tengo un apartamento que penthouse hasta con cascada. Pues claramente allí hay una condición resolutoria implícita, ¿verdad ustedes? Yo compré el apartamento esperando que estuviese todo bien, ¿verdad? Y que en este caso no existiera ese tipo de inconvenientes. Entonces, acaeció esa condición, nunca se expresó en el contrato no dice, miren, no se prohíbe cascadas en medio de la sala. No lo va a decir, obviamente, pero la lógica común es que no exista.
¿verdad? Que todo se encuentre en orden, que yo pueda disfrutar bien de mi inmueble. Entonces, ¿qué es lo que procede acá? Una condición resolutoria implícita. Lo cual me lleva a lo siguiente. En este caso, la resolución es para contratos que ya se encuentran cumplidos. Porque imagínense que eso ocurra 5 años después para ustedes, o 4 años después de haber comprado el apartamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y si yo ya lo pagué, ¿qué pasa? Entonces, quiere decir de que es para contratos que ya se encuentran cumplidos, a diferencia de la rescisión. ¿Estamos? Entonces, para nosotros hacer un contraste en la rescisión y la rescisión, en principio, es para contratos pendientes de cumplimiento, a través de una condición resolutoria, indistintamente su modalidad. Y la resolución es para condiciones resolutorias implícitas y para contratos válidamente cumplidos. ¿Ok? ¿Entendimos ahí? Licenciado, yo tengo una duda. A ver. Fíjese que acá en el libro de Rubén Contreras, por ejemplo, en la resolución dice que un elemento es que el contrato no se haya consumado. Y usted dice ahora que, o sea, que el contrato ya tiene que estar como finalizado. Sí, bueno, es que la consumación del contrato, en este caso, vamos a verlo principalmente para contratos de servicios, ¿verdad? Ustedes, cuando hablamos de obligaciones de hacer, la consumación a eso se refiere, la efectiva finalización. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a, en este caso, obligaciones de dar, ahí la consumación se puede llegar a interpretar como la efectiva finalización o la efectiva extinción del objeto o de la prestación otorgada. En este caso, para los contratos de servicios hace mucha lógica, ¿verdad ustedes? ¿Por qué razón? Porque en este caso, si no se ha consumado el servicio, quiere decir de que todavía yo puedo pararlo, yo lo puedo frenar. ¿Estamos? Entonces, ahí sí tiene mucha lógica. Por eso se refiere a la consumación. A los siguientes párrafos de la resolución, ahí vamos a encontrar esa explicación. Yo recuerdo muy puntualmente que él hace esa explicación de los contratos consumados y los contratos de dar. ¿Estamos? No sé si ahí lo puede revisar ahorita. Condición resolutoria, declaración judicial, casos de resolución en el Código Civil. Resolución, así es. Sí, por acá está. Ok. Jainer. ¿Qué más, dale? ¿No ibas a hablar? ¿No? No, pues no levanté. Bueno, ahora bien, fíjense ustedes, Erika, adelante. Licenciada, que podría ponernos un ejemplo simple de diferencia entre rescisión y resolución. Bueno, muy bien, perfecto. Cuando nosotros hablamos de la rescisión es, por ejemplo, venir y decir, bueno, te llegué a ti, tú tenés un edificio de apartamentos y yo te arrendé un apartamento, ¿ok? Pues resulta ser de que en este caso yo voy a los 3 meses y resulta ser de que cuando sentí me llega una factura de cobro de servicio de energía eléctrica. Pero dentro del contrato habíamos consagrado que muy puntualmente tú te ibas a hacer cargo como arrendante del pago de los servicios básicos. ¿Qué son servicios básicos? Dígase agua, luz, extracción de basura, todos esos son los servicios básicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá todavía no he cumplido el contrato. Todavía tenemos 5 meses de haberlo, 3 meses de haberlo efectuado, perdón. Y lo hicimos por 1 año, todavía no está cumplido. Y en este caso se dio una condición resolutoria expresa, ¿sí? Que en este caso, pues no cumpliste con esa condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llego con tu persona, mira, necesito que pagues esto. No, es que lo que pasa es de que sí, servicios básicos no se refiere a eso, se refiere a otras cosas. Ah, no, mira, entonces prefiero irme de acá. Bueno, hagamos un contrato de rescisión, ¿verdad? O bien, si te empieza a decir que no sé qué, bueno, entonces vámonos a una acción judicial que se puede dar a través de una declaración judicial. Ahora bien, la resolución. El caso de la resolución es muy puntual. Veamos el caso de, no sé si ustedes se recuerdan, de una colonia en zona 21.
de que era una colonia, de que declararon inhabitable un área del parque y que en este caso estaban empezando a inhabilitar varias áreas por parte de la Conred y que finalmente incluso hasta los policías eran algo abusivos con los vecinos y resulta ser de que uno de los policías hasta mató a uno de los vecinos. No sé si ustedes se recuerdan, eso pasó despuesito de la pandemia, como en el año 2021, 2022. Bueno, pues la cuestión está de que los vecinos se organizaron para plantear una acción penal, que ahí estaban, que la acción penal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues bueno, la cosa está que miren, la verdad es de que yo era cuate del abogado, en este caso, que representaba a la entidad pues, a la constructora que hizo la colonia, ¿no? Y me dice todavía aquel, mira vos, estos son bien brutos, los asesores de estos, no, ahorita nos pudieran deshacer y rehacer planteando una resolución, me dice.